Buenas noches a todos, ¿cómo están? Shalom, bienvenidos. Ya ni sé en qué día vamos de la cuarentena. Este es una transmisión en vivo desde la comunidad cristiana Masada Ulam. Este programa, plan de vuelo. Ya sabes que en este tiempo aprovechamos todos los lunes para hablar de la Biblia, hablar de cuestiones prácticas. Si nunca nos has oído y es la primera vez que nos escuchas, ya sea por YouTube o por Facebook, entérate que aquí, si bien estamos hablando de Biblia, estamos hablando de temas relevantes de la palabra de Dios, los días lunes a las 8 transmitimos cuestiones básicas, cuestiones tal vez apenas estás acercándote, tal vez quieres iniciar a conocer quién es Dios, qué es lo que quiere para tu vida, qué propósito hay, de dónde soy, para dónde vengo, a dónde voy. Bueno, ahorita no vamos a ningún lado, ¿verdad? Estamos en cuarentena aquí debido a este virus, pero pues agradecidos con Dios que nos tiene guardados, que nos tiene protegidos. Dios les bendiga. Shalom a todos. Buenas noches. Shalom. Bueno, mi nombre es Israel Chapa, soy el pastor general de la comunidad cristiana Masada Ulam. Con nosotros se encuentran Idalia Castro. Ivette Castro. Fuerte. Ivette Castro. Dara Castro. Jania Castro. Capato. Axamadei. Bueno, Dios les bendiga. Si ya estás conectado, siéntete pues con total de libertad de poder hablar con nosotros. Tenemos diferentes métodos, vías para que te comuniques con nosotros a través de nuestras redes sociales. Haz contacto, nos interesa saber qué tal, cómo te le estás pasando en este periodo de cuarentena. Para mí es como una vigilia larga nada más, ¿verdad? En esta cuarentena, ¿qué tal te le estás pasando? Los medios para que te comuniques son Por Twitter es @masadadulam. En facebook.com/masada.adulam. El email es masadadulam@gmail.com. Por el WhatsApp el número es 5583 88 20 35 y en línea directa al 55 76 90 95 89. Por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Y en anchor.fm/Israel-Chapa. Bueno, pues ahí están los medios para que te comuniques con nosotros. Siéntete con la libertad de hacer contacto, no nada más durante esta transmisión. Puedes escribirnos en cualquier momento del día si tienes alguna duda, si tienes alguna necesidad también, ¿verdad? Hay demasiadas personas nerviosas, temerosas, llenas de incertidumbre en esta fecha. Nos gustaría orar por ti. Haz contacto, estamos a tu disposición. Te repito el número de WhatsApp. Si nos llamas de otro país necesitas checar tu clave, pero por ejemplo de Estados Unidos es el 52 primero, luego 55 83 88 20 35. Mándame un WhatsApp, escríbeme ahí mismo en las redes sociales, en el Messenger del grupo de hermanos en Facebook o en la página oficial de la iglesia en Masada Adulam. Bueno, pues la Biblia dice, fíjate que algo bien interesante que la Biblia dice con referencia a los tiempos postreros, y conste que no voy a hablar ahora y de profecía, para eso estamos teniendo los viernes, cosas más profundas, pero dice que en los postreros tiempos el tiempo iba a ser malo, y al decir que el tiempo iba a ser malo, se refiere en diferentes sentidos, y lo más importante es que dice que hay que ser sabios para poder aprovechar el tiempo. Así es que aprovechemos el tiempo, son las 8:04 de la noche aquí en la Ciudad de México y vamos a comenzar nuevo discipulado. Miren, ya vamos en el módulo 3, unas palmas de veras, ya duraron mucho, ahora sí ya van en el 3, hasta estoy orgulloso de ustedes. Este módulo 3, porque dimos el básico, luego dimos el 1, al básico yo le llamo 0, ¿verdad? Dimos el 1, 3 lecciones. Este es el número 2. ¿Alguien sabe cuántas lecciones tiene este? A ver, los voy a poner a prueba. ¿Cuántas lecciones tiene este? Este es 15 lecciones. Este módulo se llama Más Pasos. ¿Cómo? Más pasos básicos para la vida, ¿verdad? Ay, mire, se ve que estudiaron sus lecciones. Bueno, vamos a comenzar este módulo, vamos a comenzar esta enseñanza básica o discipulado, como lo gustes llamar, y vamos a hablar del más importante y por el cual estamos sentados, por el cual leemos Biblia, por el cual tenemos salvación, vida eterna, por el cual fueron hechos los cielos y la tierra, por el cual inclusive esto que está permitiendo Dios tiene que traer bastantes lecciones a la humanidad.
Él es Dios. Hoy vamos a hablar de Dios. Hoy vamos a hablar directamente en teología. Pues precisamente la teología es una ciencia, es un estudio, es una práctica conceptual donde estudias todas las cosas relacionadas con Dios. Pero no te preocupes, no me voy a ver muy técnico. La intención de este tiempo es que puedas aprender de manera práctica y lo más fácil posible en este caso, quién es Dios. Esta lección se llama Conociendo a Dios. Siempre iniciamos con 3 preguntas introductorias a través de las cuales podemos desmenuzar poco a poco nuestro estudio del día de hoy. Así es que hoy tomemos estas preguntas para poder comenzar. Así es que, por favor, Dara, ayúdanos. La primera es, Dios es un Dios personal, verdadero. El segundo dice, puedo conocer a Dios a través de sus nombres, verdadero. Y la tercera, para conocer a Dios basta solamente orar y leer la Biblia, falso. Ok, muchas veces, sobre todo en la religión tradicional, en las enseñanzas de las generaciones anteriores, se nos decía que había que tener casi ahí un éxtasis, una experiencia religiosa, diría Enrique Iglesias, para que pudieras tener un verdadero acercamiento con Dios. Hoy varias corrientes un poco desvirtuando lo que es la cercanía y la presencia de Dios han inventado hasta tener algunas reuniones que llaman encuentros donde forzan esta cercanía, esta comunión, esta unidad con Dios. Pero veamos qué dice la Biblia. Mira, para que tú puedas conocer a una persona, entiéndelo de esta manera, amigo, hermano que nos escuchas, para que tú puedas conocer verdaderamente a una persona, se debe de pasar el mayor tiempo posible con ella. Allá está un dicho aquí en México, ¿verdad? ¿Quieres saber una persona cómo es? Pasa con ella un mes. Exactamente, esta manera es la única que tienes para conocer a una persona, para conocer a alguien verdaderamente a fondo. Esto sucede, es igual con la relación que debemos establecer con Dios. Con Dios no es una relación, y ojo, aquí pon atención, no es una relación desde el punto de vista de soy el más ínfimo gusano ante un Dios tremendamente grande, porque si tu relación al acercarte a Dios es esa, estás equivocado. Tampoco es una relación de iguales, porque no eres igual que Dios, y mucho menos es una relación de algo grande y misterioso, que no entiendo, que no comprendo, pero ahí voy con temor. No. La relación que todo ser humano debe de tener con Dios, porque escrito está en su palabra, es una relación personal, así como la que tienes con tu amigo, con tu madre, dependiendo de la jerarquía de las personas con las que te relacionas, con tu jefe de trabajo, ese tipo de cercanía se puede tener con Dios, pero haciéndola de manera personal, y para ello, como decíamos hace un momento, tienes que pasar la mayoría del tiempo con Él para conocerlo. En este sentido, y ahora sí que en este ámbito, en pensar del tema, tenemos que entender, número 1, entonces, que tenemos un Dios personal. ¿Qué entienden por Dios personal aquí en la mesa? Pues, por ejemplo, que es como un amigo íntimo, que le podemos contar nuestras cosas. Todo. ¿Alguien íntimo? ¿Qué más? ¿Cómo para decirlo? Que es cercano, es lo más cercano, como dijo Dara, que se le puede contar cualquier cosa. Entonces, ¿por qué la gente dice, por ejemplo, los judíos dicen que es Dios de Israel? Pero algo aquí interesante es que la gente opina eso de los judíos, hasta decimos el pueblo de Dios. Sí decimos eso del pueblo de Israel, ¿cierto o no? Pero ahorita te estoy diciendo que la Biblia asegura también que Dios es un Dios personal. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos entendiendo, porque creo que también traen sus pensamientos un poco dispersos y no lo saben poner en palabras. A ver, vamos a ver si les ayudamos con esto. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal, el cual se interesa en ¿quiénes? En las personas. Y para empezar, ¿verdad? Un Dios personal se interesa en los individuos, en las personas. Cuando la gente dice, cuando la gente medita y cuando las personas piensan y dicen, por ejemplo, de los judíos de Israel, dicen que
que es la nación de Dios, a veces nos falta recordar que Dios no dijo, y ustedes, nación de Israel, van a ser benditos para mí, tocados. No, aunque hoy en día ocurre, pero por herencia esta situación, recordemos que todo comenzó con un hombre, con Abraham. ¿Sale? Abraham fue el que comenzó y entonces Dios escogió un hombre porque Dios es un Dios personal. Dios escoge personas, individuos, y a través de ellos desde luego se va masificando ese amor, ese interés, porque se interesa por tu esposa, se interesa por tus hijos, por ende se va a interesar por tu comunidad, por tu país, por tu trabajo, por el grupo de personas con las que te reúnes para creer, para declarar que Él es Dios. Pero no se nos olvide que en primer lugar Dios es un Dios personal, lo que quiere decir que yo como persona le importo. No porque sea cristiano, no porque sea de X o Y país, no porque sea de X o Y denominación, no sé, asociación religiosa, ideología, teología doctrinal. A Dios le importa el ser humano en general, porque a Dios le importan las personas. Vamos a leer el Salmo 139 del 1 al 3 y aquí vamos a ver algo bien interesante que dice Dios en ese trato, en ese conocernos, en ese estar cercano a nosotros. Dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. Ok, Hani, entonces, de acuerdo a lo que acabas de leer, ¿qué es lo que Dios conoce de nosotros? Todo. En una palabra, sabes, Dios, sabes todo lo que hago. A mí me impresiona que diga, por ejemplo, este aspecto tan trivial que nos podría parecer, tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Podríamos traducirlo, sabes, cuando estoy cansado y necesito hacer una pausa, porque si bien las sillas son para muchas cosas, originalmente son para descansar. Entonces, fíjate que, por ejemplo, ahí donde acaban de leer en el Salmo 139, cuando dice sabes, la palabra escrita ahí me provocó demasiada inquietud, porque cuando dice, por ejemplo, Hania, que nos acaba de decir, que él sabe todo, la palabra que está ahí escrita en el griego, perdón, en el hebreo, porque estamos hablando del Salmo, del Antiguo Testamento, en el hebreo, es sakán. Pero sakán no solo significa tú sabes. Sakán no significa saber nada más. Sacar significa que eres familiar a aquello que me pasa. Fíjense, porque una cosa es saber, por ejemplo, que el presidente, no sé, uno famoso que no me caiga mal, eh, no es cierto, yo respeto a las autoridades, pero Dios no me obliga a que todos me caigan bien, ¿verdad? Y mucho menos el de mi país, pero eso es una cuestión personal. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de uno anterior para que no haya broncas. Hablemos de Barack Obama. Podíamos saber quién era Barack Obama y podíamos decir, sabemos quién es Barack Obama, pero cuando la Biblia dice saber, cuando se refiere, por ejemplo, aquí, que dice, tú sabes todo lo que hago, tú sabes mi levantar, mi salir, mi ir, etcétera, la palabra sacán dice que esto es familiar para ti. O sea, tú sabes lo que para mí hago familiarmente. Es decir, conocemos a Barack Obama tal vez, pero no podemos decir que somos familiares a él. No sabemos si le gustan los huevos fritos, no sabemos si le gustan con tocino sus huevitos, si le gusta el jugo de naranja en la mañana, porque entonces eso ya determinaría familiaridad. Entonces, cuando Dios dice que Él sabe todo de nosotros, está diciendo, yo sé lo que te es familiar, yo sé tus manías, yo sé tus costumbres, yo sé tus gustos, yo sé tus virtudes, yo sé tus defectotes también. Entonces esto hace más enriquecedor que un Dios que quiera tener un trato conmigo y contigo que me escuchas, se interese en lo más ínfimo, en lo personal, en lo cotidiano que hago. También significa que Él sabe cuando yo sirvo, porque también sacan de saber es ser servicial.
Dios sabe con qué interés haces las cosas y para qué las haces. O sea, todo esto lo digo para que nos estemos dando cuenta que cuando decimos todo se está refiriendo a los más íntimos deseos, como decían ahorita, se me hizo interesante que usaran la palabra íntimo porque es real. Él sabe mis íntimos deseos, mis aficiones, mis gustos, mis manías, mis defectos y algo como tercer punto que quiero tocar acerca de esto de saber lo que hago, de Sakán en hebreo, es que él está acostumbrado a. Dios sabe que tienes un genio como dragón rugiente cuando te paras en la mañana y te despierta alguien que te paras. ¡Ah! Dios es un Dios personal. Aún esas cosas que tú dices, ay Señor, es que este bendito temperamento que yo me apasiono y de repente cuando no estoy de acuerdo con algo, wow, me lleno. Dios lo conoce. Dios sabe aún aquellas cosas y está acostumbrado a ellas. Miren el gran conocimiento que tiene Dios de nosotros. A veces el ser humano dice, no es que yo me conozco y yo sé cómo soy. No, no sabes cómo eres. Ahorita muchos están enseñando el cobre, decía mi abuelita, en esto de las crisis, en esto mucha gente está enseñando el cobre. Porque mientras instituciones están haciendo donativos para la investigación, instituciones financieras, por ejemplo, ahorita en la cuarentena que hay por el COVID-19, están ayudando y están diciéndote 4 veces no te voy a cobrar intereses si tienes un crédito bancario, hipotecario. Otros están diciendo adelanta tus mensualidades y de preferencia 2 porque no sabemos si vamos a cerrar. Ahí se está evidenciando, por ejemplo, quién está a favor de la humanidad, de las personas y quién solo importa el cochino dinero. Y conste que el dinero no es malo el uso dependiendo de cómo se lo damos, el amor que le tenemos. Imagínate eso. Hoy en día, por ejemplo, quiero platicar y conste que esto se va a quedar en internet por muchos años, pero hoy, ¿qué fecha es hoy? Hoy 30 de marzo del 2020. No, hoy es 30 de marzo del 2020. Aquí están viviendo un día anterior. Creo que están viviendo en el Día de la Marmota. Hay quien haya visto la película y sea sinófilo como yo, va a entender el chiste. Quien no, trae su cara de ¿qué? ¿Qué? No viven al día, dice. Bueno, hoy siendo este día 30 de marzo del 2020, por ejemplo, fui a hacer las compras. A mí me gusta hacer las compras de ciertas cosas en el tianguis, porque hay verdura fresca, porque traen varios alimentos frescos. Y por ejemplo, hoy me enteré, siendo este día, que 2 semanas no les van a permitir, de acuerdo a toda esta pandemia, trabajar y establecerse. Hoy. Entonces, fíjate lo interesante aquí, que en todo este asunto, tal vez hasta en la incertidumbre y en el temor, en la lejanía o la cercanía, Dios le interesa tener un trato con nosotros. Porque mucha gente, al oír que inclusive están casi cancelando el tianguis por 2 semanas, sobre todo mucha gente aquí donde yo vivo, que nos quedan relativamente lejos los supermercados y solo hay 2 mercados cercanos y eso relativamente cercanos. Pues yo estoy seguro que al escuchar esto muchas personas entraron en incertidumbre. Pero sábete una cosa, Dios es tan personal, Dios sabe tanto lo que te pasa y es tan familiar contigo, que si tú le concedes a Dios hacerle caso, Él se va a ocupar de ti. Lucas 5, del 18 al 20 dice lo siguiente. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separaron las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: Amigo, tus pecados quedan perdonados.
Mire, Señor Jesús estaba aventando ahí una disertación que a todos tenían boquiabierta. Bueno, así me lo imagino yo. Todos estaban así nada más con ojos de huevo cocido diciendo, wow, esta palabra nunca la había oído. Si bien estaba hablándole a judíos, estaba hablándole a israelitas, estaba hablándole a gente que está acostumbrada a escuchar palabra de Dios. Imagínese el grado de practicidad que le daba Jesús a la palabra, que todos se asombraban de cómo impartía la palabra. Imagínense los ahí metidos diciendo, wow, nunca lo hubiera pensado de esa manera. Y cuando estaba más álgida la enseñanza, de repente, pum, le quitan arriba unas tejas del techo y desciende un paralítico. Y los amigos, ya sabes, si lo has leído, desciende. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Se enoja porque lo interrumpen? La respuesta, ¿cuál será? ¿Tú crees, Dara, que se enojó porque lo interrumpieron? No. No, no se enojó, por el contrario. Jesús hizo algo por este paralítico. Léeme por favor el pasaje 20 al 24, Jania. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, Amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. No solo no se enojó por la interrupción, la pregunta aquí, era importante lo que estaba diciendo, desde luego. Estaba hablando de Dios, desde luego. Estaba una multitud ávida por aprender, desde luego. Alguien lo interrumpe y en vez de molestarse como tú o yo, porque luego alguien nos interrumpe cuando estamos hablando por teléfono, cuando estamos haciendo una videollamada o cuando estamos en el WhatsApp, así sea nuestro hijo y traiga la cabeza en la mano, a veces nos enojamos. Yo he visto muchos padres que de verdad, como dicen los colombianos, qué pena con usted. ¿Eh? Jesús no solo no se enojó, sino que hizo algo por él. Porque si bien todo lo demás que acabamos de mencionar era importante, lo más importante en ese momento era sanar al enfermo. Jesús perdonó sus pecados y los sanó. En ese orden, perdonó sus pecados y los sanó. Vamos a ver qué dice Lucas 5, del 30 al 32. Los fariseos y los maestros de la ley que pertenecían a su mismo grupo se molestaron con los discípulos de Jesús y les dijeron, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y con pecadores? Jesús les contestó, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos para que se arrepientan, sino a los pecadores. Mire, Jesús encuentra a una persona llamada Leví, que después tú lo vas a conocer en los evangelios como Mateo. Él era un conocido pecador porque imagínate que en ese momento trabajaba para Hacienda. De por sí toda la gente que trabaja para Hacienda no es muy querida en ningún país porque les toca recaudar los impuestos de los demás. Además, este hombre trabajaba para los romanos, para los enemigos, para los invasores. Además, era tranza porque se quedaba con parte de lo que recaudaba. Lo criticaron porque se lo lleva, ¿verdad? Y porque estaba comiendo con él. Y le preguntan a los discípulos, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Esa era la crítica. A veces no entendemos cómo es que Jesús se acercaba a esas personas. A veces vemos que alguien falla y como apestado nos retiramos. A veces vemos que alguien tiene una conducta equivocada y nos alejamos por sistema de esas personas. A veces somos criticados por lo que estamos haciendo, aunque sabemos que estamos bien, aunque sabemos que estamos cumpliendo la palabra, y nos defendemos, pero de una manera no lógica ni drástica. A veces se nos olvida que todo lo que tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo respondió Jesús a las críticas? ¿Cómo respondió a las críticas? ¿Cómo respondió? Les dijo que los que están sanos no necesitan médicos, sino los enfermos.
Correcto, dijo, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Dios es un Dios tan personal que a pesar de que estemos todos cochinotes, ¿sí? De pecado de coronavirus, Dios te ama. Óyeme bien, Dios te ama a pesar de que ese temperamento desmedido, a pesar de esa persona tan insegura que eres a veces por el temor. A Dios le importas tanto que quiere hacer de ti la mejor versión posible. Él, desde su mente, desde que tú ibas a nacer, como dice Jeremías, desde antes de que naciera en el vientre de mi madre, tú me formaste. Dios nos forma con un target, con un estándar bastante alto, y a veces tú y yo nos animalizamos mucho. Nos movemos más por instinto, por sexo, por necesidad, que por lo mejor que podamos llegar a ser. ¿Cuántas personas con una inteligencia muy avanzada, con grandes aptitudes para la escuela, la abandonan? ¿Cuántos que tienen aptitudes muy buenas para el deporte no se dedican a ello, mejor andan de malandros o de aplanacalles profesionales allá? Dios no solo se interesa por la cuestión espiritual y de tu alma, Dios se interesa porque puedas ser la mejor versión de ti mismo. Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Imagínate, a él más bien le interesa cada una de las personas que habitan en esta tierra. Para todos aquellos, y ya aquí hablando en plan serio, que desgraciadamente puedan estar postrados en una cama, no dudes que no le interesa tu dolor y tu sufrimiento a nuestro Señor. A Dios le interesa. No dudes a ti que quizá vives al día, que con toda esta orden de encerrarte en tu casa para que ayudemos a que no se propague más el virus, no creas que Dios no sabe cuánto arroz tienes, cuánta harina tienes, que quizá tengas un bolillo y unas tortillas duras. Dios lo sabe, y créeme que nuestra oración, sabiendo al Dios que tenemos, es para que cada día Él te pueda proveer de alguna manera. A Dios le interesas. Dios es un Dios personal. Dios se interesa personalmente en ti, Pedro, en ti, Juan, en ti, María, en ti, Marta, en ti, Aide, en ti, Sofía, en ti. Pon tu nombre. A ver, aquí en la mesa, ya vimos que a Dios le interesamos tanto, que nos perdona nuestros pecados, que Él principalmente ha venido precisamente por las personas que fallan, no por las que están mayormente encaminadas. Él, de acuerdo a lo que acabamos de leer, también hemos visto que tanto sabe de nosotros, aún nuestros más íntimos deseos, manías y todo, y a pesar de eso se acerca a nosotros, quiere trato con nosotros, quiere que recurramos a Él. ¿Cómo les hace sentir eso? Segura. ¿Segura? ¿A ti? En paz, En paz, con confianza. con confianza. Pues alguien especial. Claro, si aquí ni el perro le mueve la cola y Dios le dice que la ama, pues cómo no va a ser especial. No, y hablando en serio, de verdad. A veces me han preguntado, sobre todo aquí en las redes, en los mensajes inbox que luego me dejan en el WhatsApp, que cómo es posible que tengamos tanta tranquilidad ante lo que está pasando en el mundo. Pues porque conocemos a nuestro Dios, porque sabemos quién es Él, qué es lo que quiere para nosotros y las promesas que nos ha dado, si es que nosotros decidimos honrarle, llamarle Señor, Salvador, invitarlo a nuestra vida a vivir, y entonces automáticamente nos hacemos de las promesas escritas. Pero ¿qué crees? Como dijimos al principio, no es un Dios místico, no es un Dios sectario, no es un Dios de un solo pueblo, es un Dios de toda la humanidad, si toda la humanidad lo quiere. Y este beneficio a ti que me escuches, amigo, que tal vez no eres cristiano evangélico, que tal vez tienes X o Y religión, X o Y pensamiento filosófico, también eso quiere Dios de ti. Dios quiere tener un trato personal contigo. Dios busca tener siempre una relación de amor con cada persona. Eso es lo que me gusta de Dios. A veces la gente, y sobre todo la religión tradicional o las viejas usanzas del adoctrinamiento, es como que pórtate bien porque si no Dios te va a castigar.
y haz esto, el otro te vas a ir al infierno. Están chivatos, están patinados, están locos, pues. Dios quiere principalmente tener una relación de amor, de amistad, de cercanía con cada persona. La Biblia nos describe cómo cada uno de los personajes bíblicos conocieron a Dios a través de sus nombres y de sus características. Mira, te voy a platicar que si bien a Dios se le menciona como el gran yo soy, o como lo diríamos en hebreo, el Yudab Babhai, pero para fines prácticos y que lo entiendas como el eterno, es decir, el que era, el que es y el que será, o sea, el Dios eterno, también hay veces que se le ha mencionado en la Biblia con diferentes nombres y esos nombres van a denotar dos cosas. ¿Qué denotan esos dos nombres o esas dos aplicaciones de los nombres que le llegan a dar a Dios? A ver, ¿qué denota? Algunos de esos nombres son atributos de Dios y esos atributos nos van a dejar ver cómo es Él. Pero otras son operaciones, cómo es que Dios se mueve. Por ejemplo, te voy a decir algunas nada más para que te des una cuenta cómo es a través de los nombres que nosotros leemos en la Biblia que Dios se manifiesta a determinada persona. Por ejemplo, Juan lo llama el buen pastor, David lo llama en algún salmo mi esperanza, en otra mi libertador, en otra mi refugio, en otra mi escudo. Mira, ahorita tendríamos que estar tomando esos nombres. Mi esperanza, mi libertador, mi refugio, mi escudo, Dios de mi salvación. Todo esto lo llamó David en los salmos. Juan lo llama en Apocalipsis, por ejemplo, fiel y verdadero. ¿Sale? Pablo lo llama juez justo. En la segunda y primera carta a Timoteo lo llama mediador. También lo llama Pablo nuestra paz, pan de vida lo llama Juan. Isaías lo llama príncipe de paz. En la carta a los hebreos se le llama sumo sacerdote. Mira nada más qué inmensidad de operaciones, de trabajos, de características tiene Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo necesite un padre, voy a tener un padre en Dios. Que cuando yo necesite tener un amigo, voy a tener un amigo en Dios. Que si yo estoy careciendo de algo, tengo hambre, tengo necesidad, tengo a Jehová Jireh, a Jehová Jireh, a Yahweh Jireh, el proveedor. Que si yo necesito un verdadero milagro, Dios tiene una operación para cada cosa. ¿Y por qué no quita el coronavirus? Porque tienes que aprender la lección. Hay bastantes lecciones ahorita manifestándose. Sé inteligente, velo desde otro punto. Ve los cielos tan azules que Dios nos está regalando. Ve la claridad de los canales de Venecia. Ve a los delfines tan acercados a las playas. Ve los venados que se pasean por las calles de Japón. Cuando desciende la actividad humana, como que el mundo recobra vida. Hay cosas que aprender. Ahorita seamos honestos. Ahorita Dios está obrando de una manera que tal vez no entendemos. Pero que si nos acercamos, si nos ocupamos de entender por qué está haciendo X o Y cosa, nos vamos a dar cuenta. Pero para eso tenemos que estar cerca y tenemos que tener una relación con alguien. Tenemos que tener una cercanía con Él. Génesis 17:1, por ejemplo, ahora sí que vamos da capo, vamos al principio, vamos al origen. Génesis 17:1 nos da un nombre de Dios que quiero desmenuzar ya para ir entrando a la recta. No a la final, pero ya la recta cercana a la final. ¿Cómo dice que es Dios de acuerdo a su nombre en Génesis 17:1, Ivette? Amén. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Shaddai, el Dios. Esto es un prefijo hebreo. Todas las veces que tú veas el prefijo el, significa Dios. Daniel, Dios es mi juez. Israel, ¿qué quiere decir Israel? Príncipe de Dios, o el que pelea a favor de Dios. Y así, El Shaddai significa Dios Todopoderoso. ¿Qué significa para ti que Dios sea todopoderoso?
que no hay nada que no pueda hacer. ¿Y qué significa esto en tu vida? Pues que lo que yo le pida en el sentido de alguna necesidad, algún problema, una enfermedad o algo, Dios es tan poderoso que puede concederme la necesidad. Correcto, Él puede traer respuesta a nuestra necesidad porque Él es todopoderoso, todo lo puede. Éxodo 34:14 nos da otra acepción de su nombre. Leámoslo, por favor. Éxodo 34:14. ¿Cómo es Dios? No adores a ningún otro Dios, pues el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. ¿Por qué estará celoso Dios? Yo digo, porque sabiendo que Él es un Dios todopoderoso, lo hacemos a un lado y seguimos otras cosas que no son Dios. Y podría decirse que eso es ¿cómo se llama? Fallarle, ¿no? Y por eso es que es celoso. Ok. Lo entiendo así porque las personas idolatran todo tipo de cosas excepto Él, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, estamos dependiendo de muchas medidas precautorias, síganlas, por favor, porque son medidas de seguridad, pero ¿cuántos están orando a Dios? Hay más gente que está enojada con Dios que la que está orando para que esto sea en el menor tiempo posible, ¿verdad? ¿Cuántas personas ahorita están maldiciendo el tiempo, la fortuna y todo porque no están ganando dinero? Cuando tal vez estamos recuperando tiempo con la familia, tal vez estamos recuperando tiempo para Dios. ¿Cuántos han dicho, ay, es que no tengo tanto tiempo por tantas cosas que hacer, de leer la Biblia, de orar, Bueno, aquí está el tiempo. ¿Cuántos no tenían tiempo ni siquiera de una convivencia sana? Dicen, no, yo conozco a mis hijos, sí, de veras, porque los ves en la mañana antes de desayunar, los pones en la escuela y los ves a su regreso. Tal vez en este tiempo estamos descubriendo mucho las facetas de nuestros hijos. Dios está celoso porque las personas están buscando, como bien se decía, todo tipo de cosas excepto a Él. La idolatría es poner algo o alguien en el lugar que corresponde a Dios, y esto podría ser cualquier cosa. La familia, hay gente que pone a su familia por encima de todo, aún por encima de Dios. El deporte, ¿cuántos idolatran a X o Y deportista? Lo siguen y todo, que uno dice, wow. Por ejemplo, yo cuando veo esos programas de deporte, y consta que me gusta el deporte, pero no idolatro el deporte, cuando ponen el fan más fan, que tiene cobijas, sábanas, el perro trae su tercito de su equipo favorito, hasta el carro pintan del color. Digo, ¿por qué no tenemos esa pasión por Dios siendo que Él es nuestro creador? Eso es increíble. Y sin embargo, estamos tan desnaturalizados del Creador que ahora hasta el que diga cuestiones como la que estoy diciendo, parecemos fanáticos. Pues si voy a ser fanático de un equipo de fútbol, de un artista para pagar 2,000, 4,000 pesos por estar adelante, por irlo a ver, prefiero ser fanático de Dios, hasta gratis me sale. La verdad. Hay gente que tiene como ídolo el trabajo, los amigos, etcétera, etcétera. A ver, aquí vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos a jugar al juego de la honestidad. Ay, ya si viera sus caras. Juego de la honestidad. Yo voy a decir un tópico que puede ser algo que te aleje de Dios, y van a decir a mí, refiriéndose que a mí me ha pasado, o yo, digan, mejor yo. No, mejor a mí. ¿Cómo se llama? Mejor a mí. A ver, esta área está desplazando a Dios en tu vida, es la pregunta. ¿Trabajo? ¿Quién dice? En algún momento que lo haya desplazado de Dios. A mí. Ok. ¿Amigos? Amigos, no. ¿Familia? ¿Dinero? ¿Deporte? ¿Televisión? Oye, aquí creo que se sonó el coro. ¿Novio, novia? A mí. Ahorita nos arreglamos acabando la transmisión. ¿Hábitos? A mí. Ok.
Vamos a leer Efesios 2:14. Dice algo bien importante de lo que debe de ser Dios en nuestra vida. Efesios 2:14. Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara, pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. Entonces ahí dice que Él es nuestra paz. ¿Qué quiere decir esto para ti? Saber que Dios, que Jesús es tu paz. Pues que puedo estar confiando mi vida a Él sin preocuparme. Sin preocupaciones, ¿verdad? Una vez más reiteramos, porque es lo que nosotros, los seguidores de Cristo, los verdaderos seguidores de Cristo, porque luego hay unos bien piratas, ¿por qué es que estamos tranquilos ante tantos asuntos que están ocurriendo? Porque Dios es nuestra paz. Él dijo que inclusive Él nos iba a dar una paz que sobrepasara todo entendimiento. ¿De cuántos problemas te ha sacado Dios a ti, Beth, que dices, no, de esta no salgo y te has librado? Híjoles, yo creo que de varias. Creo que luego no pierde la cuenta, así por mínimo que sea la situación. Yo creo que de todo eso nos ha librado Dios. ¿En qué trabajas? Enfermería. ¿Estás trabajando actualmente? Sí, ¿Hay enfermos de coronavirus en tu hospital? sí, ¿Tienes confianza de que no te va a pasar nada? sí. Y todos decimos, Amén. porque Él es nuestra paz, Él nos da esa seguridad. Él dice en el Salmo 91 que a nosotros no nos tocará peste destructora. Pero eso no quiere decir que no tengamos las medidas higiénicas, ¿verdad? Ok, vamos entendiendo de qué se trata. Vamos casi acabando y voy a acabar con, pues, creo que es el salmo favorito de todos. ¿Sí? El Salmo 23. Dios recibe en este salmo el nombre de pastor. ¿Cuál es el trabajo principal de un pastor? Cuidar, apacentar las ovejas. Es decir, cuidar su rebaño, ¿verdad? Vamos a ver las promesas que Dios nos promete en este ámbito, en esta personalidad, en este trato personal cuando se vuelve nuestro pastor. Vamos a ver las promesas contenidas ahí en el Salmo 23. Solo quiero ver 5 promesas. Son más, pero solo quiero leer 5 promesas de las que hay ahí. Y vamos a ver la primera en el verso 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuál es la promesa? Que nada me va a faltar. Ok, cuando el Señor es mi pastor, cuando dejo que Dios sea mi pastor, nada me faltará. En la primera parte del versículo 3. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Primera parte del versículo 3. Confortará mi alma, sí. Bueno, aquí está. Renueva mi alma. Renueva mi alma, renueva mis fuerzas. Muy bien. La segunda parte del verso 3. Me lleva por buenos caminos. Ok, Dios me está garantizando que aunque yo la riegue, me va a regresar a la buena senda. Yo le decía, por ejemplo, a alguna persona cuando no ha tenido trabajo aquí en la congregación, no te preocupes, si es para ti, Dios te lo va a dar. Si no es para ti, ni siquiera vas a poder pasar el primer filtro, ni siquiera vas a llegar a la entrevista de trabajo. ¿Sale? Confiamos nosotros en eso. El verso 4 tiene la cuarta promesa. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo. ¿Sigue? Porque tu Señor está a tu lado. Tu vara y tu bastón me confortarán. Es decir, que su vara y su cayado, es decir, que su disciplina. Para los que no conocen lo que es un cayado de pastor, es esa varita que termina como engancho en la parte de arriba. Si no sabes cuál es, si has visto Toy Stories, es la que trae esta, ¿cómo se llama la pastora? La que trae Betty, para que me entiendas. Eso es un cayado, para que cuando se le va la ovejita, ándele al pescuezo y a dónde va. Bueno, Él nos asegura que si nosotros tenemos problemas, andamos por valle de sombra y de muerte, Él tiene inclusive este bastón para jalarnos, y sobre todo la promesa que me importa más ahí es que dice que me protege y me conforta. Y el verso 6. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida, y estaré a la casa del Señor para quedarme allí para siempre.
Tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. A ver, pregunta a la mesa, ¿cuándo los va a dejar de amar Dios? Nunca. Nunca. Su amor es inagotable. Cuando leen estos versículos, piensa, amigo, hermano que nos escuchas, qué pasa en tu mente y en tu corazón. Nada te va a faltar. Se van a renovar tus fuerzas, te va a guiar por las sendas correctas, te va a proteger, te va a confortar. Su amor y su bondad nunca se agotarán ni se apartarán de ti todos, absolutamente todos los días de tu vida. ¿Qué provoca esto en ti? Me gustaría estar ahí a tu lado y escuchar qué pasa esto. ¿Qué provoca en ti? Dios es el pastor. Él ofrece consuelo. Pregunta, ¿aceptas ser consolado o prefieres seguir sintiendo lástima de ti mismo? A ti que me escuchas, piénsalo bien, respóndete a ti mismo. Él es el pastor. Él guía por sendas de justicia. Te hago una pregunta a ti que me escuchas. ¿Estás andando caminos justos? ¿O eres de los que están acaparando alimentos, no dejando que alguien más compre? Porque hasta eso es un camino de injusticia, porque hay gente que vive al día. ¿Qué caminos andas recorriendo actualmente? ¿Sientes que Dios se preocupa por ti? Porque yo sí, y acabas de oír que todos los que estamos en la mesa decimos que sí. Si tú no sientes que Dios se preocupe por ti, es porque no te has acercado a Dios, no le has permitido tener una relación contigo y por supuesto no estás permitiendo que Él te pastoree. Pregúntate si crees que podrás realmente llegar a conocer a Dios de una manera personal. Y si no ha ocurrido, ¿por qué no ha ocurrido? Uno, dos, tres, probando. ¿Por qué no ha ocurrido? Y la mejor pregunta que te tengo para esta noche. ¿Estás dispuesto a estudiar la Biblia para llegar a conocerlo mejor? Porque si me dices, sí, yo quiero saber quién es Dios, yo quiero esas promesas para mí, yo no quiero tener este temor, yo no quiero tener esta incertidumbre, yo no quiero estar con el Jesús en la boca, ni enojado, ni temeroso. Tienes que hacerlo todos los días. Lee su palabra todos los días. Escucha a aquellos que te hablen de Él. Escucha lo que Él mismo dice a tu vida a través de sus hechos. De cuántas te has salvado. Piensa verdaderamente de cuántas te has salvado. Esta enfermedad, aunque tristemente hay muertos, la verdad es que si tú llevas todas las medidas de seguridad, si tú tienes a Dios en tu corazón, si tú eres alguien que puede tratar de entender y de acercarse a Dios, yo te aseguro que estás bien. Y aunque desgraciadamente tú fueras de los próximos a morir, sabrías a qué vas y no tendrías miedo. Sí. Sería una falacia decir porque si crees en Dios no vas a morir. No es cierto. Basta ver cuántos echaron al circo romano que se los comieran los leones. Pero una narración, por ejemplo, del historiador judeo romano, Flavio Josefo, dice que cuando los iban a aventar al circo romano, ellos iban cantando alabanzas. Imagínate, ya no les importaba cómo iban a acabar, sino sabían a lo que iban. Qué impresionante es cuando sabes que tu Dios es consolador, cuando sabes que Dios es pastor, cuando sabes que Dios es todopoderoso, cuando sabes que al ser tu pastor te va a proveer, que Él es esperanza, que Él es libertador, que Él es refugio, que Él es escudo, que Él es juez justo, mediador, tu paz, pan de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Dios, óyeme bien, Dios te está esperando. Dios está esperando que ahorita, si estás pasando por una situación difícil, dobles tus rodillas y lo busques. Dios está esperando poder confortarte ante ese temor, ante esa incertidumbre, ante esa desazón que azota al alma de mucha gente, porque recibo muchos mensajes al respecto. ¿Sabes qué? Ese es mi Dios y quiere ser tu Dios. Y a lo mejor tú ya crees en ese Dios, pero falta que te acerques a Él. Hoy te lo digo, Dios está esperando por ti, así como en algún momento esperó por mí, y que está esperando por todo aquel que quiera acercarse a Él. Mira, qué impresionante bendición. Te dejo con esta última cuestión. Dios, hasta el día de hoy, sigue hablando.
Sigue llamando, sigue esperando. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Mi nombre es Israel Chapa, soy el pastor general de la comunidad cristiana Masada Olam. Con nosotros estuvieron Italia Castro. Jania Castro. Lara Castro. Ivette Castro. Axamadai. Que el Señor te bendiga. Ánimo, fuerza, paz. Tenemos un proveedor. Tenemos un Dios fuerte, tenemos un Dios que nos resguarda y a propósito de esta Pascua, un Dios que nos libra de la muerte. El Señor te bendiga, espero que nos oigamos. Se ve que ya quiero mi café. Espero que nos podamos oír el día viernes, 8 de la noche, ya sabes, tenemos el programa Gracias a Dios es Viernes, donde tocamos asuntos más profundos. Y los sábados, acuérdate que tenemos temas para jóvenes, temas en otro rollo, en otro tipo de dinámica. Y este domingo vamos a tener programa también a las 8 de la noche. El Señor te bendiga, ánimo, sé fuerte, no dejes que te deprima esta situación, alegra a alguien, utiliza las redes sociales, ahora sí que hasta para contar chistes, haz que alguien pueda sentir que está cercano. El Señor te bendiga, Dios te ama, shalom y ten una excelente noche. Aleluya. Dime qué tiene de bueno arruinarse la vida por placer. Váyanse de rumba, que yo como siempre oraré. A mí las cosas que yo hago, algún día ustedes las hagan también. Esto es lo que yo hago. Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles solo Biblia, jueves evangelización, viernes estoy ayunando, sábado intercesión.